En este video vamos a explicar dos partes de los elementos que vamos a considerar en el curso para nuestra forma de trabajo. La primera tiene que ver la forma en que van a ser asignadas las actividades, proyectos, lecturas, lo que se tenga que realizar como actividad asignada en el curso. Y por otro lado, daremos los elementos de la rúbrica que se utiliza para evaluar las fichas de lectura. Esas son las dos partes. Primeramente, escribiremos que cuando asignemos alguna actividad a realizar por parte de ustedes, en la sección, en la plataforma Teams, en la sección de tareas, aquí donde ustedes lo ven, vamos a ir dando de alta estas actividades. Y cuando se traten de actividades, vamos a ponerle una letra A de actividad y luego la secuencia. Cuando se trate de lecturas, una letra L y su secuencia, y cuando se trate de un proyecto, una letra P, como aquí está indicado en este ejemplo. Entonces, ustedes van a recibir una notificación por correo en donde se les señala que hay una nueva actividad asignada y tiene unas indicaciones de lo que se tiene que hacer, así como la fecha de inicio y la fecha de entrega. Así que la fecha de entrega va a ser una semana posterior al día en que se asigne, para que ustedes tengan tiempo de realizar la actividad de manera pues completa y respetando los criterios que se hayan dado para realizarla. En el caso, por ejemplo, de las fichas de lecturas, que es una de las actividades a realizar, se indica cuál es la rúbrica, o sea, los elementos que se van a evaluar. Y lo mismo sucede en el caso de los proyectos o los estudios de caso que les llamamos. Ahí ustedes van a elaborar una presentación ejecutiva en donde van a desarrollar el objetivo, las diferentes partes de la metodología que correspondan a la actividad que se les ha explicado en clase. Finalmente, los resultados, sus conclusiones. Eso es lo que debe ir en una presentación, y cuando se trate de cálculos habrá que incluir una memoria de cálculo. Si la capacidad de la plataforma no permite anexar la memoria de cálculo de lo que hayan presentado, si fuera el caso, entonces habría que guardarlo en la nube, en cualquier plataforma que ustedes quieran usar. Esto puede ser Dropbox, Drive, lo que ustedes quieran, y entonces me colocan la presentación ejecutiva más el enlace de donde se encuentra la memoria de cálculo. Si es algo sencillo que se pueda incorporar junto con la presentación, pues ahí lo pueden hacer, ¿no? Por otro lado, también si es una presentación muy pesada que no quepa por cuestiones de limitaciones de espacio de la plataforma, entonces póngame el PDF y agrégueme el link en donde se encuentra la versión original de esa presentación. Las otras actividades que tienen que ver, por ejemplo, con realizar videos o realizar modelos físicos, eso lo pueden presentar a través de un pequeño video, aquí pueden subirlo, o a través de fotografías y un enlace en donde se encuentra el video donde expliquen la actividad que han realizado. Así que ustedes van a recibir en su correo la asignación de las actividades, las fechas de inicio y de término de esa actividad. Lo que ha sucedido en otras ocasiones es que es muy difícil que yo pueda evaluar tantos alumnos, son 60, me parece. Entonces trato de evaluarlos en la semana, ¿no? Después de que se termina el plazo, pero no siempre me va a dar tiempo. Entonces ahí se va a ir rezagando, me voy a ir yo rezagando en las evaluaciones, pero ustedes, independientemente de que les mande las correcciones, ustedes tienen que continuar con las demás tareas. Por otro lado, habrá en algunos casos observaciones en donde que recibirán después de entregar su tarea o su actividad, en la que podrían mejorar si le falta algo o está demasiado mal, ¿no?
Entonces ahí no le califico, les mando una nota y les pido que por favor la corrijan. Entonces ustedes tienen tiempo para corregir, ¿no? Y les digo, no se confíen porque no siempre voy a tener tiempo para revisar todos los trabajos. Entonces, en la medida que me dé tiempo, pues los iré corrigiendo. Y si no, pues esto se va a ir pasando el tiempo y seguramente pues les mandaré correcciones ya cuando esté bastante avanzado el curso, entonces tendrán poco tiempo para corregir. Pero si está bastante mal, pues tendrán que corregirlo, ¿no? Trataremos que eso no suceda. En las sesiones, pues trataremos de revisar 1 o 2 tareas que se hayan realizado para señalar lo que esté mal y ustedes tienen tiempo para corregir, ¿no? Si yo no lo he revisado y no les he comentado, todavía pueden cambiar las tareas, corregirlas si es que se dieron cuenta que cometieron un error, mejorarlas y volverlas a subir, ¿no? Eso sí, déjenme como evidencia dentro de su misma presentación que ustedes lo entregaron a tiempo, porque si no le ponen esa evidencia, yo voy a entender de que no habían hecho la tarea en los plazos indicados y que se pusieron a hacerla al final, posiblemente tomando otras tareas o no sé, de sus compañeros, ¿no? Entonces eso los coloca en una situación desventajosa a los demás, o sea, no es equitativo. Así que bueno, pues eso sería la recomendación en cuanto a la revisión de las tareas. Bueno, pasaremos a la segunda parte del video y que tiene que ver con el ejemplo no el ejemplo, sino los elementos que se van a considerar a la hora de evaluar su ficha de lectura. Bueno, importante señalar que el curso lo voy a tratar de ajustar a 16 semanas y dejaremos las últimas semanas para revisiones. En el caso de los que terminen en cuatrimestre, pues bueno, será su evaluación final y en el caso de los que continúen en semestre, pues continuaremos haciendo algunos ejercicios y todavía dando posibilidad que puedan complementar sus trabajos, ¿no? Entonces esa va a ser la diferencia debido a que pues es difícil pues hacer compatible 2 cursos paralelos con duraciones distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues trataremos de resolverlo así. ¿Qué es lo que debe de contener su rúbrica? Debe de tener una portada, es decir, deben de incluir el título de qué es lo que están leyendo o el resumen de lectura a qué corresponde, el nombre del curso, nombre del profesor y nombre del alumno, ¿no? Eso tendría una valoración del 1 al 10 de 1 punto. Luego tiene que haber una sección que se llame introducción y ahí ustedes deben de decir, a ver, esta ficha de lectura o ficha de resumen de lectura aborda este tema, ¿no? El tema de la regulación de los semáforos a través de esquemas centralizados de regulación. Por ejemplo, pueden decir eso y y se revisan 4 aspectos. 1, la coordinación que debe de existir entre las intersecciones. 2, los algoritmos que se utilizan en este tipo de sistemas. 3, los estudios de caso que han sido exitosos. 4, las recomendaciones o mejores prácticas para este tipo de soluciones, ¿no? Hasta ahí llega la introducción. Ya después tendrán que hacer el desarrollo, que es la siguiente parte, y tiene que haber una sección que diga desarrollo, ¿no? Y es ahí donde ustedes de la lectura, pues van a resaltar los puntos más importantes. Siguiendo el ejemplo, pues yo dije que eran 4 aspectos, ¿no? Pues entonces aquí ya se entra a desarrollar cada uno de los 4 aspectos. Obviamente, pues de manera sencilla, con una redacción simple. Revisen siempre que sus oraciones tengan sujeto, verbo y predicado, porque pareciera muy simple y a la altura que estamos, si ustedes revisan muchos de sus textos, se darán cuenta que dónde está el sujeto o dónde está el verbo, ¿no? A veces no es tan obvio encontrarlas. Entonces, yo no quiero aquí que se formen literatos, pero sino personas que puedan expresar de manera clara sus ideas, ¿no? Entonces, una idea debe tener sujeto, verbo y predicado.
Y si es una frase corta de 5, 6, 8 palabras, mejor. No me interesa que escriban 5 líneas de continuo, en donde no sé ni cuál es la idea. Cuando empiezo a leer y termino, ya no sé ni cuál era la idea, ¿no? De tanto, no sé qué tanto se puede escribir para explicar las cosas, pero pero es muy común este error, ¿no? De que traten de escribir de corrido sin tener claro qué es lo que están escribiendo. No se trata de copiar y pegar lo que les resulte más interesante y me copien y peguen párrafos. O sea, la tarea no es para mí, la tarea es para ustedes, para que aprendan a redactar y para que aprendan a hacer resúmenes, ¿sí? Yo ya sé hacer eso, así que no necesito que me expliquen cómo hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo y cuando lo entregan en una ficha de lectura es para revisar si ustedes lo saben hacer, no yo, ustedes. Entonces a mí no traten de explicarme nada, sino ustedes deben de hacer el esfuerzo de entender lo que están escribiendo. Si ustedes lo entienden, entonces es más fácil que puedan comunicarlo a otra persona. Si ustedes se ponen a copiar y pegar pedazos, pues eso no les va a servir de nada, porque en la práctica no pueden hacer eso, ¿no? Bueno, igual tienen tanta suerte que sí, ¿no? Pero tarde o temprano terminarán haciéndolo y se van a arrepentir de no hacerlo en este momento, cuando pues, lo único que pasa es que tengan una mala nota, ¿no? En otros casos, pues tienen otro tipo de implicaciones. Bueno, después de ese desarrollo, tenemos la conclusión. Entonces ustedes tienen que expresar con sus propias palabras lo que han retenido de esa lectura, lo que a ustedes les ha parecido interesante. Nuevamente, no se trata de que me repitan las cosas del libro, porque esas ya las sé, sino que ustedes escriban qué es lo que entendieron, se escriban a ustedes mismos. Ah, pues yo entendí esto y me parece que este tema en particular es muy relevante, o este tema de verdad que ni le entendí porque era muy complicado, el autor le da muchas vueltas y no dice exactamente qué es lo que nos recomienda o cómo resuelve el problema, ¿no? Eso lo pueden decir, ya es resumir los aspectos relevantes y además opinar sobre la lectura, ¿no? Entonces, pues esas son las cosas que se valoran en una lectura. Por otro lado, me he encontrado muchas veces que en una lectura de un libro generalmente pues viene articulado, ¿no? Con títulos, subtítulos y subtítulos, y ustedes copian esos subtítulos, es decir, si trae una numeración 4, 4.1, 4.11, etcétera, ustedes agarran y copian esos números. No se trata de copiar esos números. Si ustedes quieren darle una estructura, de acuerdo, pero no tienen por qué ponerme ahí el número 4 de un libro que no sé bueno, sí sé qué es, pero no tiene ningún sentido que me digan que eso es de la unidad 4, ¿no? Porque al principio, cuando escriben en la portada qué es lo que están leyendo, ahí pueden poner, es la unidad 4, el libro fulano de tal. Entonces no me tienen que poner esa numeración, ni siquiera la estructura, ¿no? Bien, otro tema importante a revisar es que las referencias deben de seguir un cierto orden. Esto también les sirve a ustedes para trabajos futuros, para que sepan cómo se referencia una revista, un periódico, un artículo, un libro, etcétera, ¿no? Ahora ha desaparecido la posibilidad de hacer tesis, prácticamente ya nadie hace tesis, prefieren hacer un examen, pero esas eran las tesis donde se aprendía este tipo de cosas, ¿no? Y luego pues los necesitan ocupar, los necesitan referenciar, porque en este curso vamos a leer muchos libros que vienen pues de diferentes autores y hay que saber cómo referenciar. Finalmente hay un tema que es la extensión del documento, no debe ser mayor a 1000 palabras. Esto en Word tienen ustedes una herramienta dentro de las ventanas de opciones, me parece, tienen ahí contar palabras. Entonces cuentan las palabras, los caracteres, los espacios, etcétera, y él les dice cuántos son. Entonces, para los que todavía no lo hayan hecho o no vean claro qué representa 1000 palabras, pues tomen un texto en Word y seleccionan 3 páginas de ese documento y utilizan la herramienta y ahí les va a decir más o menos cuántas palabras son. No más o menos, les va a decir cuántas palabras son. Y ahí se van a dar cuenta si 3 hojas son 500, 800 o cuántas palabras son.
Entonces, eso les da una idea de qué extensión debe ser su documento, como ahora veremos en un siguiente video, daremos un ejemplo, ¿no? Obviamente, pues no se trata aquí como de escribir un artículo, porque cuando escribes un artículo científico sí te piden que no rebases un cierto número de palabras, y si lo rebasas, simplemente no te lo aceptan, ¿no? Es así de duro. Pero bueno, aquí no estamos escribiendo artículos, estamos haciendo resúmenes de lectura, y entonces hay una flexibilidad de más o menos 50 palabras para que ustedes la puedan complementar, ¿no? Otra cosa importante en las fichas de resumen, no es necesario copiar y pegar las figuras ni las tablas. Si es estrictamente indispensable, bueno, puedo aceptar que pongan una figura o una tabla, pero no me llenen sus resúmenes de lecturas de figuras y tablas, porque no es el objetivo. Para eso leo el libro, ¿no? Entonces, una ficha de lectura es simplemente informar qué contiene esa lectura, o ese libro, ese artículo, ese informe. No se trata de que copien y peguen, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Entonces, tienen que dejar ese mal hábito que es copiar y pegar, como normalmente se resuelven o han resuelto muchos de los problemas o de las situaciones cuando les piden un proyecto. Yo por eso les pido una presentación ejecutiva, no les pido un informe, porque entonces sería el horror, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los máximos o los lineamientos que se piden para que ustedes obtengan la máxima calificación. Obviamente hay casos en donde pues no los cumplen y de plano no lo hacen a su manera, ¿no? Que es la última columna. Entonces, no se sorprendan si en alguna de las lecturas que me manden les pongo 6 o 7. Quiere decir que es bastante deficiente y que está más de este lado de esta columna, ¿no? Esto es algo medio y esto es algo bien hecho, ¿no? Esos son, digamos, los niveles de evaluación, y ustedes cuando terminen su resumen, pues hagan una revisión a conciencia si están cumpliendo con la columna 1, con la 2 o la 3, ¿no? Que porque no me dio tiempo la tengo que hacer como la 3, bueno, les digo que no voy a revisar exactamente a la hora que les dije que se vencía el plazo. Entonces, si le pueden dedicar un día o 2 días más para hacerlo mejor, pues van a obtener un mejor resultado, ¿no? Este curso no es para ponerle 6, 5 o 7, sino es para que aprendan a trabajar, ¿sí? Y obviamente para que aprendan a trabajar, pues hay una evaluación y tiene que ver con el nivel de aproximación que tienen a algo que se considera relativamente bien hecho, ¿no? No es lo máximo, porque si me pongo a evaluar lo máximo terminaremos nunca. Estamos en un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, entonces vamos progresivamente a que lo hagan bien, ¿no? Si ustedes tienen un 10 conmigo, no significa que sean lo último maravilloso que se puede hacer. Significa que tienen lo mínimo necesario para hacer este tipo de actividades. ¿De acuerdo? Así que no se confundan. La nota para mí no significa nada más que una opinión. Y esa opinión, dependiendo de quién los evalúe, puede decir si está calificado, más calificado o menos calificado que las otras personas. ¿De acuerdo? Entonces aquí no se trata de un concurso de calificaciones, se trata de que ustedes aprendan y que hagan bien las cosas. No están compitiendo con nadie, están compitiendo contra ustedes mismos para hacer mejor las cosas. Bueno, con esto termino este video, y en el siguiente les mostraré un ejemplo de una ficha de resumen de lectura para que tengan una referencia. Gracias.